Muy buenos días, soy Jaime Cater. Primero que nada, queremos agradecer pues su presencia, su asistencia a este seminario, ¿no? Lo que buscamos es compartir con ustedes a través de unos minutos tanto los avances tecnológicos como, como la visión que tiene RN en las mejoras que podemos dar al sector. Sabemos que estamos en el mismo barco, ¿no? La AMIS, la Comisión, las aseguradoras, en los propios asegurados, las reaseguradoras, buscando mejorar los procesos que existen en el sector, tratando, por supuesto, de mantener la rentabilidad, que eso es muy importante para todos, y buscando administrar mejor el riesgo para el sector. Así es que les agradecemos nuevamente su asistencia. Quisiera dar pues algunos anuncios rápidos de coordinación para el seminario, ya que vamos a tener, esperamos tener más de 80 personas, ya tenemos conectadas 60 y tantas. Así es que algunos anuncios prácticos, ¿no? Estaremos aproximadamente 40 minutos a 45 minutos de duración del seminario y abriremos luego las preguntas y respuestas. Les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos apagados hasta que, pues, si van a intervenir, puedan intervenir con sus preguntas. En aras de mantener los tiempos, quisiéramos mandar las preguntas hasta el final. Ustedes saben, y además todo el mundo ya es muy experto en el Zoom, se puede levantar la mano. Cuando ustedes levanten la mano, nosotros vamos a ir anotando la lista de preguntas al final. Les agradecemos mucho si las preguntas nos pueden indicar cuando arranque su pregunta a quién va dirigido, ya que tenemos un panel de 4 expositores, y así inmediatamente puede intervenir a quien vaya dirigida la pregunta. Y por lo demás, pues nada más nuevamente agradecer su presencia. Yo quiero cederle la palabra al doctor Mario Ordaz para que nos empiece a platicar un poco de la visión que hoy tenemos en RN del sector. Mario, te cedo por ahí el micrófono y por acá nos arrancamos con la presentación. Gracias, muchas gracias, Jaime. Quisiera que me confirmaran, Jaime, ¿me confirmas que sí me están oyendo? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Pues es para nosotros un honor que nos acompañen en esta presentación, en que pues les vamos a presentar algunos problemas que nosotros vemos en la operación de los modelos, en la conformación de las carteras de las empresas aseguradoras y una solución tecnológica que nosotros hemos desarrollado y que les ofreceremos para resolver esos problemas que nosotros vemos en este aspecto. Entonces, la siguiente, por favor. Pues como muchos de ustedes saben, nosotros hemos construido modelos desde hace muchos años. Nuestros primeros modelos se construyeron en 1996 y hemos intentado desde entonces mantener los más altos estándares de la calidad en los modelos que construimos. Esto significa, en principio, que en la construcción de los modelos utilizamos la mejor ciencia disponible, los conocimientos científicos más avanzados, la mejor ingeniería disponible, y significa también algo que hemos venido haciendo rutinariamente, que es recalibrar nuestros modelos cada vez que hay un evento significativo, un terremoto, un huracán, etcétera, ¿no?
Ese es una parte muy importante del control de la calidad de los modelos, o sea, confrontarlo con la realidad de las pérdidas y recalibrarlo siempre que sea necesario. Sin embargo, como ustedes comprenderán, hay los resultados de los modelos, además de la ciencia que nosotros ponemos, los conocimientos sobre los procesos de ocurrencia de los eventos, la vulnerabilidad, etcétera. Además de eso, los resultados dependen de los datos de entrada, que son generalmente proporcionados por los usuarios de nuestros modelos, es decir, por las compañías aseguradoras que pues presentan esos datos de entrada que están tratando de reflejar la conformación de su cartera de inmuebles. Entonces, pues los resultados que obtengamos en los modelos son tan buenos como los datos de entrada que se le metan, ¿no? Entonces, tenemos buenos resultados si los datos de entrada, si las carteras son buenos y son de alta calidad. La siguiente, por favor. Ahora, hemos tenido diferentes indicios, pero en particular el sismo del 19 de septiembre de 2017 nos dio una muestra, nos dio indicios de que la calidad de los datos de las carteras de las compañías aseguradoras no siempre es la ideal. O sea, no siempre esas carteras tienen la calidad de datos que uno esperaría y que es la calidad que es útil y que es necesaria para que los resultados sean buenos y sean razonables. Hemos analizado con mucho detalle los resultados de las pérdidas del 2017 y nos hemos dado cuenta que algunos de los problemas que existieron en el sentido de sobreestimar las pérdidas para este evento están claramente relacionados con defectos sistemáticos que hemos observado en la conformación de las carteras. Esto en principio es algo que no debería haber pasado. O sea, cuando se diseñó el sistema regulatorio, el uso del modelo se acompañó también de un procedimiento de auditoría de las carteras que en teoría iba a impedir que la calidad de las carteras disminuyera por debajo de algo que se consideraba razonable. Lo que hemos observado en la práctica es que al parecer este proceso, el procedimiento de auditoría de carteras de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no ha sido suficiente para garantizar que las bases de datos sean un reflejo razonable, el mejor reflejo posible de la cartera real de la industria aseguradora, de las compañías de seguros. Pues como ustedes se imaginarán, una base de datos de edificaciones que no refleje correctamente las características de la cartera real constituye un problema potencial de solvencia para las empresas aseguradoras. Por un lado, si la cartera se ha modelado de manera excesivamente optimista, entonces es posible que las reservas que se están calculando con los modelos y es posible también que los programas de reaseguro que se hayan planificado utilizando los resultados de los modelos sean escasos. Y entonces eso querría decir que la solvencia real de la compañía de seguros es menor que la solvencia que se piensa que tiene. Y eso pues no es bueno. Ese es el extremo de una cartera en que se ha modelado de manera excesivamente optimista, ¿no? O sea, en donde se han metido las construcciones más resistentes, digamos, o menos vulnerables de lo que en realidad son. En el otro extremo, que creemos que es el más común en las carteras reales de la industria aseguradora real, en el otro extremo, una cartera que está modelada de manera descuidada, digamos, conduce muy frecuentemente a que las reservas estén sobreestimadas y entonces probablemente los programas de reaseguro también son excesivos, lo cual pues también a la larga tiene implicaciones sobre la solvencia de las compañías de seguros. En cualquier caso, tenemos la impresión en RN que la calidad de las bases de datos, digo, hablando en términos generales, no es la ideal, pero que hay herramientas, o sea, que hemos desarrollado herramientas que permiten que esa calidad se mejore
de manera muy sustancial a costos bastante razonables. Y entonces el propósito de este seminario es presentarles a ustedes estas herramientas que hemos desarrollado enfocadas al propósito de tener una cartera que es una descripción mejor de la realidad que las que ahorita se tienen. Entonces, ese es el propósito del seminario y pues le cedo la palabra ahora al doctor Eduardo Reynoso para continuar con consideraciones sobre este problema. Muchas gracias, Mario. Ahora sí, le vamos a pasar el micrófono a Eduardo. Hemos estado organizando aquí compartir todos. Eduardo, si tú nos compartes tu presentación y te dejamos el micrófono. Sí, lo estoy intentando. No sé si no tengo el control, Jaime. Sí tienes control. No te deja. No me está dejando. Sí. No sé qué pasa. Ya estás apareciendo. Pero es que no veo nada aquí. ¿Quieres que nosotros la pasemos? Con mucho gusto. Sí, pues sí, pasen. La presentación. Marco, tú la pasas. Gracias. Bien. Como ha sido nuestra costumbre con el sector durante más de 20 años, nuestro sistema ha crecido y se ha mejorado gracias a las contribuciones que ustedes nos han hecho, a las preguntas, a las solicitudes. Creemos que nosotros podemos aportar en este momento a través de cosas que hemos desarrollado en el sentido de tener una mejor base de datos a un costo relativamente bajo, sobre todo en inspecciones de sitio. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos un servicio interno que es un robot que no tiene ni brazos ni pies, es solamente un ojo que ve cosas para mejorar estas bases de datos. Les quiero mostrar cuál es la lógica de esto y por qué es tan importante tener una buena base de datos. Miren, aquí, como decía Mario, después de los terremotos y huracanes, nosotros hacemos un gran esfuerzo por calibrar el sistema. No necesariamente cambian mucho las cosas, pero en esta ocasión les quiero mostrar resultados de esta zona de la Ciudad de México. Es la colonia Roma y un poco de la Condesa. En el perímetro marcado ahí en rojo, dentro del perímetro existen 1950 edificios, de los cuales los que se muestran en colores son los que sufrieron daños en el sismo del 2017. Los daños están marcados ahí, algunos con daños leves, hasta rojos, que son colapsos o edificios que se tuvieron que tirar después del terremoto. Tenemos mucha información que hemos recabado de algunas bases de datos como el catastro de la Ciudad de México del 2010, todos los datos del sismo, de daños, que pueden ustedes consultar en esta página que se ve ahí abajo, que es un ingreso gratuito o libre, y tenemos ahí los terremotos que han ocurrido, entre ellos en 2017 pueden consultar de manera muy detallada cada uno de los edificios. Hemos hecho inspecciones virtuales por internet con los mecanismos que todos conocemos y visitas de campo. Con esto, siguiente, les quiero mostrar el análisis que hemos hecho de esta información, en el cual la distribución del daño nos muestra que de los casi 2,000 edificios que hay en la zona, la gran mayoría no tuvieron daño. Si sumamos las dos áreas verdes, estamos hablando del 98% de edificios que no sufrieron ningún daño, o daños muy leves que pues a lo mejor estaban dentro del deducible. Esa es la realidad en México. O sea, la mayoría de los edificios se comporta bien. Claro que, y yo siempre he dicho, y lo quiero decir hoy también, que no podemos permitir que casi el 1% de los edificios colapse o tenga un daño total, ¿no? Eso es algo que está mal y que tenemos que ir corrigiendo a la larga, como, digamos, entre el gobierno y la ingeniería,
la arquitectura, eso debemos irlo mejorando. Aunque casi todos estos edificios son edificios bastante viejos. Siguiente. Para mostrarles cómo agrupamos estos datos, hicimos un análisis del daño observado. Aquí no hay nada de modelos, es solamente lo que vimos en la base de datos. El daño observado nos muestra que en promedio en esa zona de la ciudad el daño fue 1.5%. Obviamente si vemos toda la ciudad el daño es mucho menor, si vemos todo el país es mucho, mucho menor. En esta zona nada más, que es de la zona de daños muy graves, el promedio es 1.5%, calculado como lo dice la tabla. Si no hay daño, pues el edificio tiene 0%. Si es un daño total, pues un 95% y así de manera intermedia. Y les quiero mostrar dos casos en donde es fundamental el conseguir la información de los edificios. El primero es el que llamamos la simetría de esquina, que son edificios que están justamente en esquinas, pero que tienen una simetría, como lo muestran estos dibujos. No necesariamente estar en esquina es una maldición. Tengo que tener, para una simetría alta, tener dos fachadas que dan hacia las esquinas, con ventanales muy grandes, con claros muy grandes, y del otro lado las colindancias son muros. Entonces, esto es una simetría muy alta. Este edificio lo que hace en un terremoto es girar, tener torsiones muy grandes, y esto es un problema en México y en todo el mundo. Siguiente. Y vean las estadísticas observadas, los daños observados en esta zona. Los edificios que no tenían la simetría de esquina tuvieron una pérdida promedio similar a la zona. Pero la barra gris nos muestra que aquellos que tenían una simetría alta, observada con visitas y también lo que hicimos por internet, la estadística sube muchísimo, hasta 4 puntos y algo, ¿no? Prácticamente el triple. Es decir, un edificio en esquina con la simetría alta tiene 3 veces más probabilidad de tener daños que un edificio que está en esquina pero que no tiene esa simetría. Entonces, es una información que es muy relevante recabar. Siguiente. Y por otro lado, otra información, hay muchísimas más, pero nada más les voy a mostrar dos. Otra que es lo que llamamos la planta baja débil, que construimos edificios para poder dar estacionamientos o comercios, digamos una farmacia, cosas que vemos debajo de la planta baja de los edificios, y eso es un defecto estructural muy grave cuando ocurre un terremoto. Esto es un problema que se ve en todo el mundo. Los edificios en el mundo que se colapsan es porque tenían este defecto constructivo. Por lo tanto, es muy importante recabarlo. Siguiente. Sacando también la estadística de los daños, aquí vemos todavía una diferencia mucho mayor. Los edificios que no tienen planta baja débil, como es la barra azul, el promedio de daños es exactamente el mismo que el de toda la zona. Pero los que tienen una planta baja intensa, el promedio de daños es muchísimo mayor. Es 6, 7 veces mayor que los edificios promedio. Siguiente. Este es un resumen de las dos que les mostré. Las en gris son las que están arriba a la derecha y las otras son los de la asimetría de esquina. Y aquí en la siguiente les muestro la combinación de las dos. Entonces, en esta figura, la barra en rojo representa edificios en esta zona de estudio que tenían tanto planta baja débil muy intensa como asimetría de esquina también muy fuerte. Esos edificios, que afortunadamente son muy pocos, tuvieron en promedio un 30 y tantos % de pérdidas. Quiere decir, en otras palabras, que edificios en esta zona con planta baja débil intensa, con asimetría de esquina muy intensa, 1 de cada 3 tuvo una pérdida total. Estos son los edificios que se están llevando las grandes pérdidas en México, en la Ciudad de México y en el mundo en realidad. Recuerden que esto no es un modelo, esto es una estadística de una zona real de la Ciudad de México. Entonces, obviamente es muy importante, esta información es muy importante que la recabemos, porque si no, estamos beneficiando edificios que están mal y castigando otros edificios que la verdad se van a comportar bien. Nuestra propuesta es utilizar este robot como un servicio que tenemos, que el robot pues, hace uso de la inteligencia artificial para analizar imágenes complejas, combinarlas
con información geográfica satelital y pues mejorar las bases. Siguiente. Los antecedentes que tenemos en esto es que llevamos años de desarrollo en geomática. Geomática es una rama de la ingeniería civil. Ya hay carreras de geomática, ya se han estado separando, pero viene de la ingeniería civil, que consiste en utilizar imágenes de satélite y de otro tipo para tomar decisiones. Y también pues todo lo que es el concepto de visualización de imágenes e inteligencia artificial. Y a la fecha pues ya llevamos más de 16,000 edificios estudiados y analizados, enseñándole al robot. El robot no es otra cosa pues, que enseñarle a tomar decisiones y que después el robot lo pueda hacer de manera automática y mucho más barata. Siguiente. Entonces el objetivo es generar o revisar carteras de bienes inmuebles y con ello reducir la incertidumbre en los datos de la cartera. Esto nos va a ayudar después a reducir la incertidumbre en el cálculo de las pérdidas, pero lo primero que queremos es que los datos de los edificios, de las carteras, estén bien recabados de la mejor manera posible y también de la manera más barata posible. Y también unificar criterios de inspección. Si lográramos que el robot fuera 100% confiable o 90% confiable, pues eso puede ser un criterio de inspección. Siguiente. Y las aplicaciones son varias, que es generar inventarios de exposición para la evaluación de riesgo, priorizar inspecciones presenciales, es decir, me enfoco a aquellos edificios que el robot me dijo que son los que tienen planta baja débil, que están en la esquina, etcétera, y ahí sí puedo ya mandar a ingenieros expertos que corroboren la información o que hagan un cálculo más preciso. Esto creemos nosotros que ayuda a evaluar la solvencia de las carteras de las compañías de seguros, mejora, es nuestra contribución, creemos. Y también hay otras aplicaciones como avalúos, y hay instituciones interesadas en utilizar el robot también para otros fines, como este. Siguiente. Entonces, para cada registro de una cartera, yo puedo obtener la ubicación geográfica, la geometría en planta, es decir, cómo se ve por arriba, la altura del edificio, el área construida, el tipo constructivo que se infiere de otros datos. No, el robot no puede saber cuál es el tipo constructivo, no le hemos podido enseñar todavía, pero lo podemos inferir a partir de otra información que sí puede ver el robot. El tipo de uso y algunas patologías, como ya les comenté, las de irregularidad en esquina, planta baja débil, irregularidades de otro tipo, y el golpeteo, que es un proceso también que en la Ciudad de México es muy crítico. Los edificios se golpean, se dañan mucho durante el sismo. Siguiente. Y todo esto lo hacemos con insumos ya existentes. Basta con darle la dirección del inmueble y ya el sistema ya conoce muchas cosas de cómo es ahí el sismo, de los efectos de sitio, etc. Los mapas de Google, que también se contratan, ¿cierto? Cuando la información es mucha se puede contratar y se hace, es muy barato también. Las fotos de la fachada ya sean obtenidas por internet o que sean proporcionadas. Información de vuelos LIDAR, ahorita vamos a ver, y fotos satelitales. Siguiente. Todo esto ya existe. En la Ciudad de México ya existe, tal vez en otros lugares. Aquí es un ejemplo de la información LIDAR, que es un rayo láser que antes se obtenía con helicópteros y aviones, hoy generalmente se usan drones, mucho más barato. Y esta es una muestra de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, donde se ve ahí la Avenida Reforma con muchos edificios altos. Aquí el sistema no sabe que son edificios, o la información LIDAR no sabe que son edificios. Esta es la información que arroja, y ya uno con procedimientos mucho más complejos le asigna si es un edificio, o si es una torre, o si es un árbol, etc. Siguiente. También con imágenes de satélite es posible identificar los edificios que están en la esquina y con otra información ver si esta irregularidad de esquina es grave o no. Siguiente. Esta es una foto que está en internet y nosotros la bajamos. El robot lo hace todo automáticamente con la dirección del edificio, lo baja y lo analiza, ve cuánto número de pisos puede tener, qué tipo de uso, si tiene planta baja débil, etc. Siguiente. Esta es la planta del edificio. Esa H que se muestra ahí es una planta irregular, es muy común en edificios de vivienda.
o plantas irregulares como el triángulo que se ve ahí, que 1 de cada 3 edificios en el 1985 que se cayó tenía este tipo de planta irregular, o plantas regulares que son bastante buenas. Siguiente. Y estos son ejemplos de cómo se combina la información que está en las imágenes de satélite con la información que nosotros hemos recabado para definir irregularidades en edificios, si están en esquina y cuál es el proceso de análisis para al final acabar en una base de datos. Siguiente. Pues esta es nuestra propuesta, un robot al que le hemos estado enseñando cómo evaluar y recabar información de los edificios. Siempre hay un proceso en este aprendizaje del robot. Tenemos un equipo de ingenieros estructurales bastante completo y que le está enseñando, y que en casos eventuales el equipo pues tiene que tomar también decisiones. El robot no es perfecto y sí, está en el proceso de aprendizaje. En estas cosas que nosotros le hemos enseñado, pero si ustedes tienen otras ideas, con gusto las podemos incorporar al robot para que haga otro tipo de decisiones. Bueno, pues gracias, saludos a todos, mucho gusto ver nombres conocidos aquí. Y pues adelante, Jaime, Edgar. Edgar, pues te cedemos inmediatamente la palabra para irnos al proceso de administración de solvencia que estamos proponiendo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar precisamente del proceso que realizamos, y vamos a empezar comentando cuáles son los datos que nosotros analizamos en este proceso. Y bueno, el primero de ellos son las coordenadas. Nosotros hacemos la georreferencia de la cartera, les asignamos longitud y latitud a toda la cartera. Posteriormente, tenemos 3 datos que son obligatorios para los modelos, el regulatorio y el R+, el cual es el número de pisos, el tipo constructivo y el uso de inmueble. Ajá. A pesar de que estos datos son obligatorios y ya se tienen en la cartera, pues también se analizan y se comparan para tomar ciertas decisiones. También analizamos los datos de los campos opcionales, que son todas las patologías, como el año de construcción, perdón, las columnas cortas. Este dato es muy crítico. Si los edificios tienen columnas cortas, pues el daño es muy severo y altera mucho los resultados. El golpeteo, sobrepeso, si hay sobrepeso en el edificio, si hay golpeteo con otro edificio, si el edificio está en una esquina o no, el tema de las irregularidades, tanto en planta como en elevación, hundimientos, si hay algún hundimiento en el edificio, también se analiza. Si existen daños previos, en caso de que existan daños, si fueron reparados estos, si fue reforzado el edificio y si fue reparado el edificio, y cuando haya sido reforzado, el año de refuerzo. Ajá. Un campo más que también analizamos es el campo de planta baja débil, en donde este campo no forma parte de la base de datos que se ingresan en los modelos. Sin embargo, pues como ya comentó el doctor Eduardo, es un dato importante. Tener planta baja débil puede ocasionar colapsos, y bueno, es un dato que nosotros ingresamos como resultado, que analizamos para que se tomen ciertas decisiones. Y por último, la primera línea del mar, en donde para obtener la información se genera un polígono en la costa, delimitando los 500 metros del mar, y cuando la ubicación entra en este polígono, nos arroja que sí hay primera línea del mar, o que sí está a 500 metros del mar, y cuando no esté dentro, nos dice que no es primera línea del mar. Bueno, las siguientes láminas vamos a definir los pasos que seguimos en el proceso de servicio que realizamos. Y lo primero es que tenemos la cartera. Recibimos la cartera del cliente, la analizamos, la revisamos, hacemos un cierto tipo de validaciones, corremos algunas herramientas para validar que los campos sean coherentes, como por ejemplo el número de pisos en los tipos constructivos, ya que hay
niveles como la mampostería, que no puedes tener pisos muy altos, ¿no? La mampostería son de niveles bajos y sin embargo hemos visto inconsistencias de que para mampostería ponen pisos altos. Entonces, revisamos la cartera, hacemos estas validaciones y damos retroalimentación al cliente. Otras inconsistencias, los límites no pueden ser mayores al valor asegurable, que existan los campos obligatorios, que exista información en los campos obligatorios, etc. Y una vez que enviamos la retro al cliente, algo importante que cabe mencionar para agilizar estos procesos de la asignación adecuada de los campos es definir ciertos criterios que debemos considerar junto con el cliente, ¿no? Entonces, en esta etapa es cuando definimos estos criterios. Por ejemplo, no sé, si una ubicación está en un centro comercial, no sabemos cuál de todas las estructuras son las que hay que analizar. Entonces, ya definiendo criterios, uno de ellos sería que nos proporcionaran el nombre del establecimiento o algo así. Si no se tiene esa información, bueno, pues definir otro tipo de criterios. Otro ejemplo sería una escuela, una universidad en donde tiene, en la misma ubicación, pues hay varios tipos de estructuras diferentes, las aulas, las oficinas, los laboratorios, en fin, tomar entonces el criterio que se va a realizar para ese análisis. Podríamos considerar el que tiene mayor estructura, mayor área del predio. Ese sería, por ejemplo, un criterio, pero bueno, eso los definimos en conjunto con el cliente para no detener estos procesos y regresar a una retroalimentación y seguir nosotros avanzando con los siguientes procesos que tenemos. Entonces, recibimos la cartera tal cual y realizamos las validaciones y retroalimentaciones correspondientes. El siguiente paso es la localización, en donde es importante, la importancia de georreferenciar se debe a que en los códigos postales se les asigna una ubicación. O sea, a lo que me refiero con esto es que si tenemos suscritos cientos o miles de inmuebles en un código postal, todos esos inmuebles se ponen en un mismo punto, amontonados prácticamente, y con el tema de los efectos de sitio que maneja los sistemas, pues aquí no sirven de nada porque todos se están incorporando en una misma ubicación, todos amontonados como se ve en la imagen. Entonces, esa es la importancia de que esos códigos postales los podamos georreferenciar y le pongamos la ubicación correcta que le corresponde al edificio. Y en esta lámina lo que represento, los puntos rojos, son códigos postales que a su vez adentro tienen ubicaciones, ¿no? Y los puntos azules ya son la forma de georreferenciar. Los puntos rojos entonces son códigos postales y ya cuando hacemos la distribución, la georreferenciación, se distribuyen estos puntos en el territorio. El siguiente paso es ya aplicar los procesos de inteligencia artificial, lo de nuestro robot Ernest, que ya comentó el doctor Eduardo. Y bueno, rápidamente, sin entrar al detalle, les quiero comentar que lo primero que hace el robot es identificar el polígono del predio para poder obtener ciertas fotos. Entonces, como ya lo comentó, mediante imágenes detectamos cuál es el polígono, lo que está en color azul es el polígono del edificio, y con eso estos puntos rojos son las fotos, son los puntos a donde vamos a requerir la información de la foto, de la ubicación. El robot obtiene de 1 a 6 fotos, dependiendo del área del edificio. Si está en esquina, tiene que tomar la foto, como en este caso, paralela. En fin, el punto verde que está en medio del polígono es la ubicación que le asignamos, que georreferenciamos. Y los puntos verdes es el carrito de Google donde toma el Street View. Entonces, ese prácticamente es el proceso para obtener una fotografía de un edificio. Posteriormente a eso, tenemos que
limpiar el ruido, las imágenes que estorban para poder tener el objetivo que es el edificio. Por ejemplo, este monumento confunde a los procesos y tenemos que quitar ese tipo de ruidos que hay. Árboles, carros, personas, monumentos, arbustos, en fin, etcétera. Entonces, digitalizamos la información, la pixeleamos para que el robot pueda identificar esos objetos que tenemos que discriminar para poder tener el edificio. Y bueno, aquí reconoce a partir de la calle si hay arbustos, la banqueta, en fin, las puertas, ventanas, y con eso ya tenemos nuestro objetivo final para realizar los siguientes procesos para la obtención de los datos. Ajá, tenemos ya nuestro edificio y ahora sí podemos hacer el análisis de los datos. Después de que tenemos la información de nuestro Ernest, realizamos un proceso manual. ¿Y qué hacemos? Aquí tenemos un grupo de ingenieros que revisan la información que nos arrojó Ernest y empieza a revisar ciertas inconsistencias que se tuvieron en los procesos, y en caso de que no apliquen los criterios que ya comenté que definimos al principio, se regresa al cliente para una retroalimentación y ver los siguientes pasos. Si pasan esos criterios, sin embargo, no se pudo obtener los datos Ernest por el tema de que no había, la ubicación está bien, pero no había información del Street View, porque es una zona rural, porque es una cerrada en donde no pasa el carro. En fin, si no tenemos la foto, el robot no puede hacer los procesos, y entonces aquí es donde el grupo de ingenieros especializados lo empieza a hacer manualmente. Ajá. Entonces, el trabajo grande lo hace Ernest, nuestro robot, y el detalle fino de aquellas inconsistencias, de aquellos criterios, ya lo hacemos manualmente. Ajá, con el grupo de ingenieros. Y bueno, entonces, una vez conociendo que hay inconsistencias, que no tenemos fotografías, pues lo empezamos a analizar. Bueno, el equipo de ingeniería empieza a analizar las casas, los inmuebles manualmente para asignarle los datos que comentamos en la primera lámina. Ajá, y una vez que tenemos los datos, pues se cargan a la base de datos para realizar el siguiente proceso. Y el siguiente proceso es la evaluación de la cartera. Aquí hacemos 5 diferentes tipos de evaluaciones. La primera es con la cartera original, tal cual nos llegó. La segunda es con todos los cambios, la cartera final, del resultado de todo el proceso, de todos los cambios que se hicieron, y con eso hacemos el reporte y ciertas comparaciones. Pero internamente nosotros hacemos 3 evaluaciones más. Bueno, quise representar la cartera final. Las evaluaciones internas, perdón, son qué afectación tenemos por las coordenadas, la ubicación. Entonces, agarramos la cartera original, hacemos el cambio de las coordenadas de la georreferenciación y hacemos una evaluación. Con los resultados obtenidos, vemos las diferencias mayores que existan entre la original y con esta afectación de coordenadas, y hacemos ciertos procesos o consideraciones. Si hay que cambiar algo, se corrige, y si no, continuamos con los siguientes pasos. También nos interesa saber la afectación del tipo constructivo, entonces hacemos el mismo proceso anterior. A la cartera original le ingresamos los cambios del tipo constructivo para ver sus afectaciones, y por último, o la tercera evaluación que hacemos es el de las patologías, ¿no? Todos aquellos casos que se comentaron, de que si está en esquina, planta baja débil, irregularidades, etc. Y una vez teniendo estas evaluaciones, pasamos al siguiente proceso, que es el de visualización y análisis de resultados. En donde se sacan estadísticas, se genera un reporte con los resultados obtenidos y los criterios considerados, y a final de cuentas también lo que entregamos es una cartera sana, donde la reducción de incertidumbre, donde esta cartera nos va a aportar la reducción de la
incertidumbre y mejorar la administración del riesgo a través de la corrección de las variables ya comentadas. Y bueno, en resumen, nosotros recibimos la cartera de las compañías de seguros con sus códigos postales que ya comentamos, están los inmuebles ahí concentrados, con sus campos opcionales, con sus campos opcionales vacíos. La mayoría, bueno, no, algunas carteras que hemos revisado, esta información está vacía, entonces es lo que trabajamos, y con algunas inconsistencias de los tipos constructivos derivado al desconocimiento de poder identificar la correcta estructura del edificio. Y esto, pues, porque por muchos factores, ¿no? El agente de suscripción, pues, no tiene que saber esto, entonces llegamos a encontrar ciertas inconsistencias en estos tipos constructivos. Y lo mismo, recibimos la cartera con algunas inconsistencias en los usos, y aquí debido a que la información del inmueble no corresponde a la ubicación de la asegurada. A la ubicación que está asegurada, ponen, no sé, la dirección de la matriz en vez de poner el inmueble asegurado. Entonces, aquí hay inconsistencias en los usos y eso es lo que revisamos. ¿Y qué entregamos nosotros entonces? Una cartera georreferenciada con información de los campos opcionales que estaban vacíos. Les regresamos ya estas patologías y las asignaciones consistentes de los tipos constructivos y usos que ya comentamos. El objetivo de todo esto es tener reservas bien medidas y que las pérdidas estén mejor calibradas. Con esto yo terminaría mi presentación y vamos a revisar la oferta de valor que tenemos aquí con Jaime. Gracias. Jaime, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Edgar. Bueno, a mí me toca la parte final y con esto terminamos, que es la parte de los numeritos y de los impactos y beneficios que vemos en carteras que ya hemos evaluado con algunos de nuestros clientes. Así es que sin más preámbulo, les enseño. Primero tenemos aquí una cartera de 1000 ubicaciones que revisamos, en donde tenemos la cartera original que nos da el cliente con su valor asegurado, su prima de riesgo, su PML de 1500 años en total y retenida. Después de hacer los procesos que ustedes acaban de escuchar de Edgar y de poner a trabajar a Ernest un buen rato en patologías coordenadas y demás, obtenemos nosotros un nuevo cálculo, tanto para total como retenida de la cartera, ¿sí? Perdónenme, se me movió. Y aquí ustedes pueden ver las diferencias que hemos encontrado tanto en valor como en diferentes porcentuales, ¿no? Como les mencionaba, creo que los números hablan por sí solos. Estas diferencias, tanto en la prima de riesgo como en el PML, pues son muy, muy significativas e importantes para ustedes. Este es un ejemplo de una cartera de 700 ubicaciones, en donde nuevamente analizamos el original, sacamos nuestros resultados finales y arrojamos en nuestros reportes las diferencias tanto en pesos como a manera porcentual, ¿sí? Y finalmente un último ejemplo en una cartera de 5000 ubicaciones. Los resultados, como ustedes han podido observar, están variando entre el 12-14% hasta los 40%, ¿no? Claro, en algunos casos hay, como les mencionaba Edgar, carteras con muchas inconsistencias o mal llenadas desde un inicio, que hacen un poco más dramático este cambio, pero que por lo menos en estos primeros ejercicios con los clientes, pues han dado una
unos resultados pues bastante dramáticos, diría yo. Así es que, pues los resultados que queremos hacer para las aseguradoras en un proyecto que nos lleva más o menos entre 3 y 6 meses, dependiendo un poquito del tamaño de las carteras, es poder entregar al final un reporte con todo el análisis de los nuevos PML, de las primas, las variaciones, obviamente el análisis por inmueble con un catálogo de fotos, ¿sí? En donde vemos un impacto claro en el negocio para sismo, porque estamos revisando las patologías en forma correcta, porque estamos utilizando la inteligencia artificial para analizar miles de inmuebles, pues no digo en segundos, pero sí en minutos, las revisiones de tipo constructivo, todo el uso y coordenadas, pues nos ayuda también a las revisiones de inconsistencia con todo el grupo experto técnico que lo hace también ida y vuelta con la aseguradora. De hecho, en muchos casos, las aseguradoras nos han ayudado, la información que nos dan en las carteras, con estos, déjenme llamarlo, metadatos o metainformación. Hay algunos que nos dicen, oye, yo específicamente tengo muy seguro que el número de pisos, por ejemplo, en toda esta cartera está bien analizado, ya lo tenemos, eso nos ayuda muchísimo. Pero también impactamos en el tema de incendios, porque al conocer la planta y las alturas del edificio correctas, podemos tener un volumen certero para los contenidos. Y en el caso de huracán, que nos hemos visto que algunas aseguradoras, es más, han dejado de suscribir en ciertas zonas, como es el Caribe, la Riviera Maya, por no conocer esta primera línea de mar, pues ya podemos entregar mucho más seguro esto. Así es que, y con esto termino, para terminar más o menos en tiempo, la oferta de valor que estamos entregando al mercado, pues la dividimos en dos. Una base de datos sana, que esto pues definitivamente afecta a las reservas de la aseguradora, con una base de datos con completitud de información, certeza en la identidad del bien, ¿no? Las coordenadas, las fotografías, una lista de inconsistencias en el caso que existieran, ¿no? Y por supuesto la posibilidad de tener las reservas ajustadas a la realidad de la cartera. Y por otro lado, un programa de reaseguro catastrófico o la posibilidad de tener una certidumbre de exposición y que nuestro programa de reaseguro tenga una consistencia en el manejo de esquemas, ¿no? La cantidad de capas, etcétera, ¿no? Así es que yo creo que todos somos muy conscientes que información certera y con información segura nos da certidumbre y al final de cuentas eso es lo que estamos buscando. Y pues hasta aquí dejamos nuestra exposición para abrir el foro a preguntas y respuestas. Nuevamente les agradezco, por supuesto, su tiempo, su atención a la exposición y les pido a manera de coordinador para dar paso a las preguntas, que nuevamente nos digan a quién va dirigida la pregunta, se apunten levantando la mano aquí en el Zoom para dar el orden y nos arrancamos, ¿sí? O también pueden en el mismo chat escribirnos la pregunta y yo con mucho gusto la leo, ¿no? Así es que, bueno, nos arrancamos, ¿no? Hola, hola. Este es Israel Avilés. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias, sí, muy bien. Oye, pues excelente presentación. La verdad es que creo que uno de los temas muy importantes respecto a tener un PML óptimo es precisamente la calidad de la información y las bases de datos, y sobre todo sustentadas con algún soporte que indique la calidad de los bienes asegurados, y que luego se complica porque desde el punto de vista de una compañía de seguros no se puede realizar inspecciones directas
a través de personal o ingenieros a todas las ubicaciones, porque sería un costo operativo gigantesco para la compañía que no podría soportar. Con este robot que ustedes están presentando se pueden optimizar muchos de esos procesos. Sin embargo, yo creo que el tema de la solvencia deberíamos de enfocarlo en 3 grandes rubros, y parte de ellos ustedes los presentaron. El primero sería las actualizaciones a los modelos, sobre todo el que se enfoca en la parte regulatoria, el cual pues lamentablemente no ha podido ser tan versátil y que pudiera realizar o optimizar esta serie de procesos y de bases de datos aplicables en las compañías a ese modelo para reflejar un PML más actualizado. El segundo es, como ya lo comentaron, pues sí, la información que sea lo más real posible, acorde al portafolio de cada compañía. Y el tercero es el PML en base al periodo de retorno. Tenemos de alguna manera la impresión de que, por ejemplo, en el 2017, cuando ocurrió el temblor, el PML originalmente estimado era excesivamente alto por ese periodo de retorno de 1500 años y comparado con las pérdidas ya presentadas por el sector, fue significativamente bajo el efecto. Entonces, efectivamente, si lográramos en algún momento dado optimizar esos 3 procesos, modelos actualizados para efectos de la supervisión y de la regulación, optimizar un PML en base al periodo de retorno y las bases de datos de información de las compañías, yo creo que eso reflejaría ya en automático una mayor optimización tanto del cálculo de las reservas catastróficas como de la parte de la estructura necesaria para comprar cobertura a través de los programas de exceso de pérdida. No sé, dado que es una pregunta muy global, quisiera saber en este caso la opinión de Mario. ¿Qué opinaría de estos 3 puntos que estoy poniendo sobre la mesa y si pudiera existir alguna perspectiva de ir adecuando esos 3 puntos, además de la información? ¿Cómo no, Israel? Muchas gracias y mucho gusto en saludarte. No, yo creo que los 3 puntos son 3 puntos muy importantes. Voy a ir uno por uno. El primero, pues sí, el sistema regulatorio, pues sí, yo creo que ya es un sistema obsoleto. Hace mucho tiempo que no se actualiza. Han pasado muchas cosas desde la última vez que se actualizó, entre ellas el temblor de 2017, pero no solo ese temblor. Entonces sí, yo estoy de acuerdo que pues, el proceso, digamos, de recambio y actualización del sistema regulatorio ha sido muy lento y ya no está reflejando bien la mejor ciencia disponible, la mejor ingeniería disponible, ¿no? Ese punto, ni hablar, estoy de acuerdo contigo. El segundo punto, pues efectivamente hay que tener buenos datos y bueno, pues este es el propósito de este seminario, ¿no? Nuestra contribución a lograr que la industria pueda tener buenos datos, mejores datos, a costos razonables, que lo haga más atractivo. Ahora, el tercer punto, ese yo creo que amerita una discusión que es muy interesante y que podríamos, digamos, promover, fomentar que se diera en el sector. Es una discusión antigua, de hecho, que existe desde que se creó el sistema regulatorio, si las reservas de 1500 años o no son excesivas, o si el periodo de retorno es excesivo. Esa es una discusión compleja en la que yo he reflexionado algo y estaría dispuesto a que se abriera otra vez esa discusión. Pero lo que sí creo es que el temblor de 2017 no es ni remotamente el temblor de prueba para el sistema, para el sector asegurador. O sea,
No creo que debamos comparar las pérdidas de 2017 con el PML, porque las pérdidas de 2017 están incluso muy lejos, muy por debajo de las pérdidas potenciales de la repetición de un temblor como el de 1985, que ya ocurrió. O sea, no es un temblor hipotético de millones de años de periodo de retorno. En otras palabras, si se repitiera el temblor de 1985, cosa que puede ocurrir perfectamente, las pérdidas serían mucho más grandes que las que observamos en 2017, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión es prudente, es decir, más bien la propuesta de deliberar y reflexionar sobre los 1500 años es muy razonable, pero no creo que el temblor de 2017 debamos usarlo como una medida del PML, ¿no? Eduardo, yo no sé si quieras comentar también algo, y perdón por intervenir, sobre el trabajo que estamos haciendo con la AMIS y la comisión que va muy enfocado a lo que pregunta Israel. Estás en mute, estás en mute. Sí, efectivamente, corroborar que la comisión está muy interesada en actualizar todo esto. Ellos tienen interés, tienen el gusto, tienen el entusiasmo de hacerlo. Nosotros siempre les hemos dicho que ellos tienen la batuta, ellos son los que dicen si va a haber cambios, si se cambia el periodo de retorno. AMIS también hemos hablado con ellos, entonces son, digamos que políticamente ahí vamos, ¿no? Mejorando todo esto. Yo creo que están las condiciones dadas para que haya una renovación, y yo lo que siempre he dicho es que yo veo, tú Israel, te conocemos hace muchos años y has estado muy involucrado en esto, pero veo mucho más interés y capacidad en el sector hoy de la que había hace 20 años, evidentemente. Entonces, hay mucha riqueza de conocimientos, de interés y eso, y podemos hacer cosas mucho mejores. Y sin duda la comisión está subiendo el barco. Solo agregaría, el sismo del 2017, las pérdidas que calculamos fueron mucho mayores, no porque el sistema tenga un periodo de retorno alto, sino porque las bases de datos con lo que lo calculamos no representaban la realidad. ¿Por qué eso pasó? Pues no importa, pero realmente no representaban, había muchas cosas en la zona del lago de la Ciudad de México que no estaban en realidad en la zona del lago. Entonces, por eso también nuestro interés de muchos años de realmente darle la vuelta a esto de la base de datos y proponer cosas diferentes. Gracias. Muy bien. Nayeli Gómez, si nos ayudas con tu pregunta. Sí, hola, buen día. Gracias. Mi duda es con respecto a las coberturas de huracán, al análisis de datos. Entiendo que pueden ser recolectados datos, por ejemplo, la cercanía o la distancia al mar y los datos estructurales del edificio, pero ¿qué otros datos pueden ser recolectados con inteligencia artificial que ayuden a tener pues datos más certeros que contribuyan a los análisis? Hola Nayeli, si quieres yo te comento, pues prácticamente la inteligencia artificial o ERNEST nos ayuda, así como lo mencionas, a las patologías de edificios, y el único dato que estamos integrando es la primera línea del mar, y porque, como lo comenté, es algo que se puede obtener fácilmente. Pero bueno, en cuestión de la cartera, pues también estamos revisando el tipo constructivo que aplica para sismo, para hidro, el uso y el número de pisos. Entonces, estos tres datos se suman con el de primera línea de mar, en donde por el momento tenemos solo estos 4 datos. Pero bueno, también seguimos trabajando, seguimos actualizando el modelo, y próximamente tendremos más datos que asignemos, que podamos revisar también para ello. Ahorita por lo pronto son... Eduardo, ¿querías comentar algo? Sí, agregando lo que dice Edgar, nos hemos enfocado más en sismo, pero va a ser muy fácil para enseñarle a Ernest cosas muy importantes como la techumbre en el caso de naves industriales. Eso es importantísimo y es muy fácil de enseñárselo, va a ser muy fácil.
El área de las ventanas que dan hacia la primera línea del mar también es muy importante, como mostraba Edgar en algunas de las imágenes. Es muy fácil identificar el tamaño de la ventana y eso sabemos estadísticamente que es muy importante. La forma, por ejemplo, los hoteles, la forma que dan hacia la primera playa, las formas que tienen herradura, esas fueron muy malas en Vilma, etcétera. O sea, sí se puede, vamos a incorporar en cuanto siga. Ernest es un poco lento para aprender. Entonces, ya ir aprendiendo cosas de Huracán, pero sí visualizo que muy fácilmente aprenderá estas cosas que son muy difíciles de recabar, muy caras, como decía Israel. No va por ahí. Mejor le enseñamos al robot que lo haga y mucho más fácil. Sí. Patricia Escobar, tu pregunta, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, tengo varias preguntas. Yo no estoy directamente en un área de suscripción o reaseguro involucrada, por ejemplo, de manera más directa en esto, sino estoy en un área de siniestros. Y una pregunta que me surge es si actualmente existe un modelo, o bueno, el sistema regulatorio que decimos que no está actualizado, una aseguradora al limpiar su cartera con esta nueva metodología. Lo están comentando que hay un acercamiento con la comisión, con AMIS, pero ¿de qué manera empalma, no? ¿De qué manera una aseguradora que en determinado momento pudiera determinar utilizar este método, no sé, para una parte de su cartera o para toda su cartera, cómo convive esto con lo que pide o con las normas de la AMIS y de la Comisión Nacional? Otra duda que tengo, han comentado, y entiendo que no hay una, o no se puede proporcionar a lo mejor una cifra concreta, pero un poco para darnos una idea, comentan en la presentación que es pues el hacer estos trabajos son con un costo pues relativamente razonable. Quisiera conocer, no sé, un parámetro, por ejemplo, por 1000 ubicaciones o X, algún parámetro que ustedes puedan proporcionar, y también el tiempo de análisis, ¿no? Lo mismo, igual, no sé, por ejemplo, por cada 1000 ubicaciones, el tiempo que se lleva a hacer todo este proceso es, no sé, 2 meses, 3 meses, etcétera, pues como para poder tener ese parámetro de manera general. Y por último, ¿cuál es la información que solicitan de la aseguradora? Entiendo su cartera, pero ¿es su cartera tal cual la tenga? ¿O puede ser una cartera que tenga información que está en el sistema, información que está, no sé, por ejemplo, en bases de datos, y ustedes se encargan de normalizarlo o de adecuarlo todo para este robot? Don Eduardo, si me ayudas con la primera pregunta y si quieres, Sí. te contesto las comerciales, ¿no? A ver, si entendí bien, la primera pregunta es si ahorita las compañías usan Ernest, ¿qué beneficios tendrían? Es lo que mostramos, o sea, si no cambió el sistema utilizando lo que tenemos hoy en día, el beneficio es llenar de datos, la base de datos para que el cálculo sea mucho mejor. Entonces, hoy en día, aunque no cambie el sistema regulatorio, hay un gran beneficio porque le vamos a decir todos los campos y eso le quita incertidumbre, entonces estima mejor las pérdidas. El día de mañana que haya un cambio del sistema, los beneficios van a ser mayores, porque vamos a poder considerar más cosas en común acuerdo con las compañías, con la comisión, etc. Pero hoy en día hay un beneficio clarísimo, porque el sistema regulatorio, aunque es viejo, bla, 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 si le pongo todos los datos, calcula mucho mejor las pérdidas, con menos incertidumbre, y en general, como lo hemos mostrado, en general las pérdidas van a ser menores, porque los datos están ahí, no hay ceros, sino hay información metida en el sistema regulatorio. Edgar, ¿quieres contestar? Bueno, yo te contestaría muy rápidamente y dejo a Edgar para el tema de las carteras. El tiempo promedio, más o menos, tomando un ejemplo de una cartera de 1000 registros, como lo mencionaba, más o menos está en 3 meses para terminar los resultados. Y esto no es lo que se tarda el robot, sino lo que nos tardamos en precisamente pulir la información, ir y venir con la aseguradora para precisamente quitar la mayor parte de inconsistencias. Tenemos un costo inicial, es decir, este costo de normalizar las bases de datos, le aplicamos, dependiendo del tipo de cartera, un costo base, digamos, y luego hacemos un costo por registro,
Para darte un dato genérico, más o menos estamos cobrando 100 pesos por registro analizado, pero dependiendo un poquito de cómo arrancamos el volumen. Y Edgar, te dejo lo demás en términos de cómo analizamos las bases de datos y qué nos entrega la aseguradora. Sí, prácticamente la información que necesitamos es lo que son los datos que mencioné en la lámina de las patologías, tipos constructivos, y es la información que se ingresa en el modelo regulatorio o en el R+. Y para ser específico, pues todos los que comenté son los que revisamos, ¿no? Patologías, tipos constructivos, número de pisos, uso, primera línea de mar, y uno que no está incluido en la regulación, planta baja débil. Ese dato nosotros lo ingresamos y no necesitamos que nos lo proporcionen. Y de las patologías tampoco necesitamos que nos las proporcionen. Nosotros asignamos esos datos, porque regularmente están vacíos, o cuando haya datos, pues hacemos las comparaciones necesarias. Nacho. Oye, Jaime, sí. Solo para agregar un poco, hasta donde sabemos y hasta donde podemos percibir, recabar la información de las carteras con inteligencia artificial, con Ernest, no contraviene ninguna norma de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, no creemos que esto esté en contradicción con nada, ninguna de las normas de la Comisión. De acuerdo, muchas gracias. Nacho, adelante. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicitaciones por la evolución del modelo. Yo tengo una pregunta un poquito más de perspectiva de largo plazo, porque en el sentido, creo que ustedes son punta de lanza en la evolución de los modelos de riesgo utilizando inteligencia artificial, conocimiento de imágenes, etcétera. Pero yo les preguntaría un poquito para alinear también los esfuerzos de las aseguradoras. ¿Ustedes cómo ven el futuro en el año 2025, una perspectiva de mediano plazo? ¿Hacia dónde va a evolucionar más las herramientas para poder evaluar de forma más exacta, incorporando más variables y de más rápida los riesgos? O sea, por ejemplo, hay una tecnología que hoy puede evaluar los materiales, por ejemplo, que ya se está trabajando hoy, o hasta dónde deberíamos apuntar las aseguradoras para ir incorporando más modelos, más variables, más datos, para ir enriqueciendo los modelos de evaluación de riesgo. Doctores. A ver, yo aquí quiero, el objetivo no era presentar nada de otras cosas que estamos haciendo, pero una de las cosas que más nos tienen entusiasmados ahorita, aparte de Ernest, es que estamos colocando monitores en los edificios. Entonces es como si a todos nosotros tuviéramos registros del corazón y de la sangre y todo eso, y entonces vamos a tener un registro histórico. Si lográramos hacer eso para los edificios principales, esa es la solución, porque entonces vamos viendo cómo se comportan con el huracán, vamos midiendo cómo fueron las fuerzas del huracán en el lugar preciso, cómo el edificio se movió durante el sismo, y yo creo que eso es sin duda la manera en la que en el futuro todo esto va a gobernar, porque vamos a ver cuáles son los edificios que se comportan mal, esos requieren una prima más cara, representan un riesgo mayor, inclusive puede uno tomar la decisión de mitigar el riesgo, es decir, de reforzarlo, etcétera, para que no sea tan caro el riesgo, ¿no? No quiero decir que sea caro seguro, sino que el riesgo puede ser muy caro, muy costoso y muy alto. Entonces, el futuro sin duda es ese, porque ya instrumentar los edificios es relativamente barato. Ya lo estamos haciendo con algunos, lo tenemos en la Torre Reforma y tenemos con otros edificios. Sin duda eso me parece el futuro, con dispositivos conectados a internet, monitoreados, y eso me parece muy claro, ¿no? Más que seguir incorporando datos que ya no van a ser tan relevantes en el cálculo del riesgo, yo creo que monitorear los edificios es la mejor manera. Eso es lo que yo te quisiera digo de bote pronto. Sí, gracias, Eduardo. Nacho, quizá por mi deformación del sector salud, a lo que estamos avanzando, y algo de lo que menciona Eduardo, y a mí se me olvidó mencionarles,
que este quizás sea el primero de varios seminarios que vamos a hacer, precisamente apuntando hacia la visión que tenemos de evolución, de cómo manejar los siniestros de daños en el país. Uno de los esfuerzos que estamos haciendo es precisamente pues, parecernos a un inicio de la salud, pero de la salud estructural, de los puentes, de los edificios, de las estructuras, y hacer un diagnóstico, es decir, poder hacer un check-up previo y luego tenerlos monitoreados, tener la información en línea de cada uno de los edificios, mucho más de los edificios con posibles daños, y conocer en tiempo real qué pasó y para dónde van esas cosas. Sobre los modelos, Eduardo, yo no sé si Mario quiere comentar algo, pero es muy claro, creo que hay que evolucionar a tener otra visión del uso de la tecnología en este ciclo del siniestro. Pues muy bien, gracias, felicitaciones otra vez. Y, ¿alguien más, don Marco? Pues creo que o fuimos muy claros o fuimos muy, muy complejos. No tenemos más preguntas. Jaime, sí, hay preguntas. Discúlpame, sí. Hay un par de preguntas. Lamar está levantando la mano. Hola. Hola, soy Guillermo Lamar. Solamente preguntar, ¿qué tanto este robot puede sustituir, si es lo que se pretende, sustituir todos los esfuerzos que las compañías de seguros hacemos para recabar la información? Entiendo que me refiero más a terremoto, ya dijeron que en huracán es todavía tal vez incipiente, pero en terremoto, ¿podemos decir que lo sustituye o que lo complementa para otras informaciones? Don Eduardo. Bueno, yo creo que lo complementa sin duda, ¿no? No es que esto lo haga mejor, ni mucho menos. Y creo que lo dijimos, Edgar lo dijo, si ya hay bases de datos confiables y la compañía dice, a ver, yo estoy seguro que el número de pisos está bien, pues esa información está bien, no tendríamos que cuestionarla. Entonces es un complemento, es un trabajo en conjunto. Hay compañías que a lo mejor no tienen nada y no quieren hacer nada, entonces el robot va a hacer todo. Pero hay compañías que sabemos que hacen inspecciones, que tienen un área de ingeniería importante, obviamente es un complemento. Pero haces un comentario muy importante porque el sueño de poder tener a Ernest como un ingeniero civil experto titulado en un futuro, lo que nos daría es la oportunidad de ayudar a estandarizar el levantamiento de datos en el proceso de suscripción, ¿sí? Es decir, poder ayudar a los agentes, a todo el sector, a tener una herramienta experta que recaude en forma precisa los datos. Luego podemos hacer las revisiones que sean, pero sin duda lo va a hacer mejor o lo va a hacer en forma más experta que un agente en sitio, o a un agente en campo, o un agente no experto. Entonces, sí queremos ir avanzando para que como una segunda fase de esto, vayamos hacia el futuro. No nada más revisemos el pasado o la situación actual, sino hacia el futuro, brindar más herramientas a las aseguradoras para tener esto en línea y poder hacer un buen llenado de la información. Gracias. El siguiente. Creo que Edgar, ¿tú tenías registrada a alguien una pregunta adicional? No, es la de Guillermo, que también levantó la mano, pero no, ya no hay, al parecer. Perfecto. Pues nuevamente agradecerles su participación, su atención, sus preguntas. Por supuesto, ponernos a sus órdenes. Finalmente, esto sabemos que requiere, es una visita, ahora va a ser digital y virtual, pero una visita a cada una de ustedes, a cada una de las aseguradoras, para entender la problemática o la necesidad de cada uno de ustedes. Hemos visto múltiples
digamos, situaciones. Lamarck, ¿tenías otra pregunta? Perdóname, veo tu mano levantada. No, Jaime, es Guillermo, es Guillermo. Ah, perdóname, Guillermo, te dejo la pregunta. No, ya preguntó Guillermo Lamarck. Ah, discúlpame. Listo. Así es que, bueno, pues nuevamente nos reiteramos a sus órdenes, los estaremos contactando, por supuesto, si podemos entrar. Y a todos los, pues muchos amigos que vemos aquí conectados, les mandamos un abrazo, lo mejor de salud para ustedes y sus familias, y estaremos dándoles lata muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Muy buena ustedes. presentación. Chao, Dios les bendiga. Gracias. Excelente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego.